8.000 millones de pesetas. Esa es la escalofriante cifra que la justicia española demostró que Mario Conde saqueó directamente de las arcas de Banesto, provocando el mayor rescate bancario de la historia de España hasta ese momento. Hoy vas a descubrir cómo el hombre más brillante, admirado y poderoso del país ejecutó una de las mayores estafas financieras de nuestra historia, cómo se lo ocultó a millones de ahorradores y sobre todo cómo la justicia le permitió salir libre en el año 2005 sin haber devuelto la mayor parte del botín. En este vídeo desvelaremos el entramado completo a través de 5 capítulos clave. Primero, el ascenso meteórico de un joven tiburón de las finanzas. Segundo, el descubrimiento del gigantesco agujero negro de 605.000 millones de pesetas. Tercero, el histórico juicio del Tribunal Supremo. Cuarto, los privilegios carcelarios que le devolvieron la libertad. Y quinto, el misterio del dinero que nunca regresó a España. Prepárate para entender cómo funciona la verdadera impunidad del dinero. A finales de los años 80 España vivía en la euforia del dinero rápido y Mario Conde era el rey absoluto de ese ecosistema. Con solo 39 años, un impecable pelo engominado hacia atrás y trajes a medida de corte italiano, este brillante abogado del Estado se convirtió en el presidente del Banco Español de Crédito, conocido por todos como Banesto. No era un banquero tradicional de la vieja aristocracia financiera, era un tiburón moderno, un seductor de masas, que aparecía en las portadas de todas las revistas y al que las universidades nombraban doctor honoris causa. Su imagen pública era tan perfecta que los informativos de televisión especulaban abiertamente con su asalto a la presidencia del gobierno español. Los pequeños ahorradores jubilados y familias trabajadoras hacían cola en las sucursales de Banesto para depositar su dinero, cegados por el carisma de un líder que prometía rentabilidades extraordinarias y un crecimiento ilimitado. Conde representaba el triunfo absoluto del capitalismo español de la época del pelotazo. Sin embargo, detrás de las espectaculares oficinas de la calle Alcalá de Madrid y de las campañas publicitarias multimillonarias se estaba gestando una maquinaria de ingeniería financiera diseñada no para generar riqueza real, sino para enmascarar pérdidas masivas y desviar fondos hacia cuentas privadas. La ambición de Conde no tenía límites y su control sobre el consejo de administración del banco era tan absoluto que nadie se atrevía a cuestionar sus decisiones ni a mirar debajo de las alfombras contables del histórico banco. El 28 de diciembre de 1993, el Día de los Santos Inocentes, el sueño se convirtió en una pesadilla nacional. El Banco de España, alarmado por las discrepancias contables y la falta de liquidez, decidió intervenir Banesto de forma fulminante y destituir a todo su consejo de administración, incluido Mario Conde. La auditoría posterior de la corporación reveló una realidad aterradora. Un agujero patrimonial de 605.000 millones de pesetas, el equivalente a más de 3.600 millones de euros actuales. Banesto estaba técnicamente quebrado. El pánico financiero se extendió por todo el país mientras millones de impositores temían perder los ahorros de toda su vida. Pero lo peor estaba por revelarse. Entre las pérdidas por malas inversiones y créditos fallidos a empresas amigas, los peritos judiciales descubrieron operaciones de apropiación indebida directa. La más flagrante de ellas fue el caso Argentia Trust, una sociedad instrumental a la que se transfirieron de forma injustificada 600 millones de pesetas de la época. Aquello no era una mala gestión empresarial provocada por la crisis económica, era un saqueo sistemático. Mario Conde y su círculo de confianza habían utilizado la estructura del banco para enriquecerse, personalmente desviando capitales a través de una compleja red de sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales como Suiza, Jersey y las Bahamas, dejando a la entidad financiera al borde del colapso total. La batalla judicial que siguió a la intervención de Banesto se convirtió en el proceso penal más complejo e importante de la historia financiera de España. Sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional, Mario Conde desplegó toda su soberbia y sus conocimientos jurídicos para defenderse, presentándose como la víctima de una conspiración política urdida por el gobierno socialista de Felipe González y el propio Banco de España. Sin embargo, los hechos probados por la Fiscalía eran demoledores. En el año 2000 la Audiencia Nacional le condenó a 10 años de prisión. Pero la verdadera estocada legal llegó en el año 2002, cuando el Tribunal Supremo revisó el recurso del exbanquero. El alto tribunal no solo ratificó la condena, sino que duplicó la pena a 20 años de cárcel al encontrarle culpable de los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. El Tribunal Supremo dictaminó que Conde se había embolsado personalmente miles de millones de pesetas de los fondos de Banesto. La sentencia detallaba con precisión quirúrgica cómo se ordenaban transferencias millonarias sin soporte documental alguno, cómo se inflaban artificialmente los balances para cobrar bonus multimillonarios y cómo se ocultaban las pérdidas a los inspectores del Banco de España. El mito del banquero modélico se desmoronaba definitivamente bajo el peso de una sentencia judicial histórica. Con una condena firme de 20 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo, cualquier ciudadano común habría pasado una larguísima temporada entre rejas.
Pero el caso de Mario Conde demostró que la justicia penal española tiene dos velocidades muy distintas. El exbanquero ingresó en la prisión madrileña de Alcalá Meco, pero su estancia allí estuvo muy lejos de ser un calvario. Gracias a una hábil estrategia de recursos legales, buena conducta simulada y la aplicación minuciosa de los beneficios penitenciarios contemplados en la ley española, Conde empezó a disfrutar de permisos de salida muy pronto. En el año 2005, habiendo cumplido apenas una fracción de la condena efectiva entre rejas y tras obtener el tercer grado penitenciario, Mario Conde obtuvo la libertad condicional. Solo pasó poco más de 4 años de cumplimiento efectivo en prisión. En 2005, el hombre que había puesto en jaque el sistema financiero español paseaba libremente por las calles de Madrid concediendo entrevistas de televisión y publicando libros de memorias donde se retrataba a sí mismo como un filósofo incomprendido y un mártir del sistema. La indignación de las víctimas de Banesto y de los contribuyentes españoles que habían tenido que asumir el coste multimillonario del rescate bancario a través de fondos públicos era absoluta ante una impunidad tan evidente. La gran pregunta que sigue flotando en el aire es: ¿dónde terminaron los 8.000 millones de pesetas robados? Aunque Banesto fue finalmente vendido en subasta al Banco Santander por 1 peseta y el Estado español absorbió las pérdidas del rescate, la fortuna personal de Mario Conde nunca fue recuperada en su totalidad por la justicia. El exbanquero siempre declaró que no poseía cuentas ocultas en el extranjero, pero su nivel de vida tras salir de prisión contradecía de forma flagrante sus declaraciones de insolvencia. Conde seguía disfrutando de impresionantes fincas de caza en Sevilla, mansiones señoriales en Mallorca y viviendas de lujo en las zonas más exclusivas de Madrid, todas ellas registradas formalmente a nombre de sociedades pantalla controladas por sus hijos y testaferros familiares. La sospecha histórica se confirmó de forma dramática en el año 2016 cuando la Guardia Civil detuvo nuevamente a Mario Conde en una operación espectacular de la UCO. Se le acusaba de blanquear y repatriar a España de forma continuada desde el año 1999 más de 13 millones de euros procedentes directamente del saqueo de Banesto que habían permanecido ocultos en bancos de Suiza y otros paraísos fiscales. A pesar de la gravedad de los nuevos cargos, el exbanquero volvió a esquivar la prisión provisional a los pocos meses, demostrando que el dinero oculto sigue siendo el mejor escudo protector ante la justicia. Y así se cerró el círculo. Un hombre que robó miles de millones de pesetas de los ahorros de los ciudadanos españoles, que provocó un rescate que pagamos entre todos, cumplió una condena mínima de 4 años y continuó disfrutando de una vida de lujo absoluto que la inmensa mayoría de los españoles ni siquiera puede soñar. Mientras un ciudadano común puede terminar en prisión por impagos menores, el gran saqueador de Banesto pasea libremente por sus fincas andaluzas. ¿Crees que la justicia española fue cómplice de Mario Conde o simplemente demostró ser ineficaz ante los poderosos? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo cómo los poderosos de este país se saltaron la ley con total impunidad, dale al botón de suscribirte. Cada semana te traeré un nuevo caso real de estafa española analizado con sentencias firmes y sin censura.